Buenos días, profesor. El día de hoy, junto a mis compañeros, siendo el que habla Nicolás Tarazona Moncada, y pues junto a mis dos compañeros Wilmar Osorio y Joseph Santos, vamos a presentar la reconstrucción de superficies a partir de sus derivadas. Este proyecto fue presentado en el Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana por el Magíster en Ciencias de Matemáticas Iván de Jesús Meisén. Esto fue presentado en octubre del 2014 en Durango. Entonces, para empezar con este temario, vamos a iniciar por la reconstrucción. La reconstrucción la podemos definir como una de las principales aplicaciones de la visión computacional, donde en esta los algoritmos para la reconstrucción se darán de una forma en la que vamos a tener un objeto bajo estudio donde las pendientes de la superficie son estimadas a partir de imágenes de las irradiancias. Entonces, para esto vamos a definir la exposición en dos partes, donde la parte uno se hará la construcción del dibujo o pues de la figura como tal que queramos en la traza XY de la figura por medio del vector gradiente. Esto se hará por medio del algoritmo de desenvolvimiento, ya que más adelante lo explicaremos dónde se usará y para qué, y la derivada direccional. Y en la parte 2 vamos a tratar sobre la construcción del área bajo la curva a partir de la figura obtenida en la parte uno. Esto lo haremos por medio de las transformadas de Fourier. Y pues acá viene un problemita y es ese, el que estamos hablando de las transformadas de Fourier, y eso ya viene siendo una aplicación, bueno, más que aplicación, no, un temario del curso de ecuaciones diferenciales, y pues es para allá es donde vamos la mayoría. Y pues el problema de eso es que como nosotros casi no tenemos idea de eso, nosotros vamos a explicar para qué se usaron esas transformadas, y lo bueno fue que ahí lo usaron por medio de un algoritmo para transformar esa solución a la solución que necesitamos en este problema. Así que no entraremos en detalles como tal de dónde salieron las transformadas de Fourier, cómo se hicieron, sino las nombraremos por encima. Y pues elegimos exactamente este proyecto es porque junto a nuestros compañeros nos pareció muy interesante, y además debido a que yo junto con Joseph somos estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas, mientras Wilmar es de la carrera de Matemáticas. Y este pues proyecto nos aporta muchísimo a las tres carreras, pero estos detalles los daremos al final de la exposición. Entonces, partiendo por la fase uno, por la parte uno, esto lo haremos por medio de la deflectometría. Y este es un proceso donde nosotros agarramos un punto de referencia y vamos a inducir un haz de luz a un objeto que vamos a estudiar. En este caso podría ser la cara de la persona que teníamos al inicio de la partida, de la exposición. Y entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Cuando le estamos incidiendo el haz de luz al objeto, este emitirá una onda propagada. Estas ondas propagadas son las que vamos a estudiar y las vamos a colocar en un patrón de franjas. Entonces, para eso, aquí tengo un plano XYZ. Fíjese que acá tenemos el eje X, aquí tenemos el eje Y y aquí el eje Z. Donde tenemos aquí una onda propagada, una de estas ondas propagadas, puede ser cualquiera. Entonces, para eso nosotros tenemos que tomar un modelo neutral en el cual todos sean la misma dirección, por eso se decía un patrón de franjas rectas, pero más adelante mi compañero Wilmar explicará ese pedazo, donde entonces a este vector lo podemos descomponer pues en su, en su eje X y en su eje Y, donde la variación en X va a ser la derivada parcial con respecto a X, la derivada parcial de X con respecto a este ángulo phi. Y este pedacito aquí va a ser la derivada de Y con respecto a este otro ángulo phi. Estos ángulos, ¿para qué se usarán? Para encontrar el vector gradiente. Y pues por teoría ya sabemos que el vector gradiente multiplicado por, por un vector unitario, eso nos dará la derivada direccional, y eso es lo que necesitamos para empezar a construir nuestra primera fase. Pero esto ya entrará mi compañero Wilmar a continuación a entrar más en detalles
esta parte. Continuando con la exposición, yo, Wilmar Osorio, hablaré sobre la imagen y ecuación de referencia. Como se mencionó anteriormente, aquí tenemos una ecuación de referencia eh, donde R es nuestra función de referencia en función de X y B es nuestro vector unitario en función de θ. Esto representa la figura del patrón de franjas en línea y lo que se hará es que al hacer una variación en X o en Y, esto afectará nuestro vector gradiente y el dibujo cambiará de patrón de líneas. Eh, en esta parte diremos que la figura tuvo una perturbación en sus líneas debido a un cambio que ahora tuvo en su fórmula, ya que ahora tenemos que al sumar la derivada direccional base más la derivada direccional de cambio, cambio a partir de la imagen original, dando como resultado este tipo de curvas, donde phi es el frente de la onda de propagación. Reorganizando la expresión anterior, aquí tenemos una expresión dada por A, que representa la iluminación de fondo, B, que representa la variación de contraste en franjas, R es nuestra función dada en X, Y, B sería nuestro vector unitario, P sería el periodo, y esta expresión es este término de nuestra derivada direccional, ya que tenemos nuestro vector gradiente multiplicando por el vector unitario, y esto sería igual a I, que representa la franja resultante. Mi compañero Joseph terminará de explicar el método en su fase número 2. Continuando con el hilo de la exposición, yo, Joseph Santos, vengo a hablar acerca de la fase 2. En esta fase se manejarán los métodos de integración, pero por medio de ecuaciones diferenciales. Debido a que este tema está fuera de nuestro alcance, con nuestros compañeros solo nombraremos los procesos e intentaremos analizar qué significan algunas de las ecuaciones que se usan, ya que en esta parte es donde le daremos volumen a los patrones de líneas que encontraremos en la fase 1. Entonces, según el uso del algoritmo de desenvolvimiento, se llegó a esta ecuación que vendría siendo la derivada direccional de phi, donde el k aquí presente representa el índice de la derivada direccional adquirida. Seguido de esto, utilizaremos las integrales como parte de la construcción de la figura. Una vez que el campo gradiente ha sido obtenido, se utiliza una función cuadrática para integrar la formulación de las derivadas y así reconstruir el frente de onda. Seguido de esto, obtenemos las transformadas de Führer, donde el autor utiliza f de a y la define como la transformada de Führer del operador derivada en menos 1,1 de la función mostrada, donde gracias a esto obtenemos la siguiente función. Aquí, en esta parte, el autor plantea la ecuación con la que logrará reconstruir la superficie, así que en los siguientes pasos, debido a que este tema ya no se encuentra en el contenido de esta asignatura, no profundizaremos tanto en esta misma. Bueno, con todo lo encontrado en la fase 1 y las transformaciones de Führer con los coeficientes, el autor logra obtener unos reflejos producidos del análisis que hizo con estas ecuaciones, donde por medio de un algoritmo logra obtener la siguiente ecuación, que es esta misma, donde C1 y C2 son constantes que representan la traslación y dilatación de la figura verdadera, donde phi corresponde a la superficie obtenida y phi sub b es la superficie verdadera. Esta ecuación, que representa donde C1 y C2 son constantes de translación y dilatación de la figura verdadera, obtenemos que por medio de esta ecuación podremos reconstruir muchas figuras a partir de todos los datos obtenidos en ambas fases, siendo esto nuestro trabajo final para la materia de cálculo 3 con el grupo A3, donde damos un enfoque del cálculo 3 para el área de ingeniería de sistemas y matemáticas. En cuanto al aporte que este tema brinda para mi formación como ingeniero de sistemas a lo largo de mi carrera,
es básicamente en el proceso de motores gráficos y generación de diseño gráfico al momento de realizar programas. Este método es muy útil para la abstracción de formas o figuras en la vida real, al menos la mayoría de ellas, para pasarlas de un entorno real a un entorno virtual de una manera más sencilla. Ahora soy Wilmar Osorio de la carrera de Matemáticas y el aporte que hace mi carrera a este problema es permitir la solución por medio de la mayoría de aplicaciones que se usaron, como lo fueron las derivadas parciales, las integrales dobles, el vector gradiente, debido a que nosotros tenemos la capacidad de aplicar estos conocimientos en diferentes áreas, ya sea aplicativas, demostrativas, y esta es una de esas. Bueno, y ahora adjuntando mi aporte, siendo yo Nicolás Tarazona Moncada, estudiante de Ingeniería de Sistemas, al igual que mi compañero Joseph, yo también me quiero enfocar en la rama del diseño gráfico, exactamente pues eh, en la parte del renderizado de estructuras 3D, ya sea por un motor gráfico o por distintas tecnologías que existen pues en el momento y las que se van a crear, pero dando otra idea que nos puede servir hasta a él y a mí, puede ser en la construcción de algún software para las impresoras 3D, ya que bueno, yo desconozco eso, pero no sé si se podrán escanear objetos en 3D, y este método serviría muchísimo, de tal manera que pudiéramos usar ese método de la deflectometría en una impresora 3D y pudiéramos escanear un objeto 3D para pasarlo a cualquier software 2D. Y pues en eso pues lo podríamos usar en conjunto con la idea que dijo mi compañero. Esa podría ser una aplicación muy importante. No sé si ya existe. Y si ya existe pues tampoco sé con qué... Con qué... Con cuáles algoritmos o métodos usaron. Pero esta sería una opción viable y pues más que todo para aplicar lo que nosotros acabamos de exponer. Así que pues siendo ya los tres aportes, dos de ingeniería de sistemas y pues uno de la carrera de matemáticas, damos por finalizada esta exposición y este sería ya nuestro trabajo final. Hasta luego, profe.